Abraham Maslow. Nace el 1 de abril de 1908 en Nueva York. Muere el 8 de junio de 1970 en Palo Alto, California, a causa de un infarto de miocardio. Fue un psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista. Fue el mayor de 7 hermanos, cuyos padres eran emigrantes judíos procedentes de Rusia. Era lento y ordenado, y recordaba su niñez como solitaria y bastante infeliz. En sus propias palabras decía: "Yo era un niño pequeño judío en un barrio no judío. Era un poco como ser el primer negro en una escuela de blancos. Estaba solo e infeliz. Crecí en las bibliotecas y entre libros". Maslow iba a estudiar Derecho, pero finalmente fue a la escuela de posgrado de la Universidad de Wisconsin para estudiar Psicología. En 1928, antes de terminar sus estudios, se casó con su prima mayor, Bertha Goodman, y durante esa época conoció a su principal mentor, el profesor Harry Harlow. Comenzó una línea original de investigación estudiando el comportamiento sexual y de dominación de los primates. 3. Dicha investigación fue en 1930. De igual manera, en 1930 obtuvo su maestría y su doctorado en 1934, todos en psicología en la Universidad de Wisconsin. Este año propuso la teoría psicológica llamada hoy en día jerarquía de las necesidades de Maslow, una teoría sobre la motivación humana. Un año después de su graduación, volvió a Nueva York para trabajar con Edward Thornicke en la Universidad de Columbia, donde empezó a interesarse en la investigación de la sexualidad humana. Jerarquía de las necesidades humanas. Esto es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow. La jerarquía de las necesidades humanas se puede describir como una pirámide de 5 niveles, en donde los 4 primeros niveles pueden ser agrupados como necesidades primordiales, y al nivel superior se le denomina como autorrealización, y también motivación de crecimiento o necesidad de ser. La idea básica de esta teoría es que solo se pueden atender las necesidades superiores cuando se han satisfecho las necesidades inferiores. En el primer nivel de esta pirámide se encuentran las necesidades fisiológicas. Estas son necesidades básicas para mantener la vida. Aquí se puede encontrar lo que es nutrirse, hidratarse, descansar, respirar, sexo y eliminar desechos corporales. En el segundo nivel se encuentra lo que es seguridad. Esto surge cuando las necesidades fisiológicas están hechas. La seguridad se refiere a sentirse seguro y protegido. En esto se puede encontrar lo que es la seguridad física, la seguridad del trabajo, de recursos, la seguridad moral, la familia y la de salud. Necesidad de afiliación. Maslow describe esta necesidad como una de las menos básicas, pero considera que esta tiene sentido cuando las anteriores están satisfechas. Esta necesidad se expresa cuando las personas buscan superar los sentimientos de soledad y sentir vínculos afectivos. En esta, el ser humano muestra deseos de casarse, de formar una familia y de ser parte de una comunidad, ya sea miembro de alguna iglesia o de algún club social. Necesidad de reconocimiento. Estas son aquellas que favorecen el fortalecimiento de la autoestima. Estas logran llegar al reconocimiento de la propia persona, algún logro en particular y el respeto hacia los demás. Cuando se logran satisfacer estas necesidades, la persona se siente segura de sí misma y se siente más valiosa dentro de la sociedad. Necesidad de autorrealización. Esta se encuentra en el nivel más alto de la pirámide.
Esta es el desarrollo de las necesidades internas, el desarrollo espiritual, moral, la búsqueda de una misión en la vida, la ayuda desinteresada hacia los demás, entre otras cosas. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Basurte. Mi nombre es Dalila Félix Sotelo. Y hablaremos de un tema en especial que es la terapia centrada en el cliente. Bueno, hay que entender que la terapia centrada en el cliente es parte de una fuerza de la psicología que se le nombra como la psicología humanista o bien la tercera fuerza, que radica después del psicoanálisis y posteriormente el conductismo. Los principales precursores de esta psicología como tal fue Abraham Maslow y Carl Rogers, pero nos centraremos un poquito en la terapia centrada en el cliente, que fue postulada por Carl Rogers entre 1940 y 1950. Claro, Carlos Rogers nos propone en su terapia centrada en el cliente, como lo dice a sí mismo, que se centra en el cliente, pero en especial como persona. Esto da un instrumento que Carlos Rogers propone mucho, es la hipótesis basada en el cliente. Esta hipótesis nos ayuda a hacer nuestra herramienta de trabajo y asimismo para que el cliente se pueda dirigir a sí mismo en situaciones, problemas o en la vida cotidiana que no se sienta a gusto. Carlos Rogers nos propone también así como una técnica que es muy usada, es la de la genuina permisividad. Esto permite que el cliente se dé cuenta de su responsabilidad como tal del mismo, hacerse responsable de él. No sé si quieres comentar algo. Algo que principalmente, es muy relevante, es que en este caso las dos fuerzas anteriores a la psicología humanista son un poco más objetivas. Mencionándolo un poco más formal, son como más generalizables. Y la tercera fuerza no, la tercera fuerza lo que hace es que es más subjetiva, se centra en sí a lo que es el cliente, al mero cliente y a los problemas del cliente, no generaliza un problema para todas las personas. Por eso es un poco más complicado para el psicólogo de la tercera fuerza trabajar con esto. Dos principales herramientas que ellos utilizan es la terapia grupal y la terapia de juego. La terapia grupal surgió a base de que querían centrar la escuela, en este caso, en el estudiante, en los problemas del estudiante como tal, pero subjetivamente, no generalizable, de uno por uno, para que pudieran entender estas cuestiones académicas y en sí los problemas personales que les afectaban a ellos. ¿Nos quieres comentar de la terapia de juego? Claro, la terapia de juego Carlos Rogers propone especialmente para los niños, ya que no puedes tener una conversación con un niño porque sería aburrido. A través de juegos, ellos te van dando información que tú puedes ayudarles para que ellos mismos se hagan responsables de sí mismos o se den cuenta de que quizás hay algo mal y lo puedan cambiar. Es a través del juego, más que nada. La terapia de juego también, ¿por qué no? Puede servir en personas adultas, pero su propósito en sí es más con los niños, por estas cuestiones de aburrimiento. Otra cosa que cabe mencionar son, este problema que tiene con las demás fuerzas, porque no se le considera fuerza como tal, porque no se basa en una teoría de la personalidad. Además, por estas cuestiones es que es muy criticado. Al igual que Carlos Rogers propone que no se le deben dar consejos, es algo contradictorio ya que se le pueden llamar consejero o terapeuta. Él dice que no se debe dar consejo porque eso significa autoridad y no se busca autoridad, se busca que él mismo, con sus propias palabras, pueda hacerse responsable de sí mismo. O bien, estar a la par uno con el otro. Se dice que en la tercera fuerza el cliente y el consejero son iguales. Son dos personas con problemas que meramente se tratan uno al otro. No se tratan uno al otro, pero digamos que el consejero lo trata, pero un problema común, que es un problema que le puede pasar a cualquier persona. Algo que cabe mencionar es que el psicoanálisis hace o crea un objeto de la persona y lo pone en una característica de trastorno de personalidad y lo evalúa. Y es lo que dice la tercera fuerza, es malo evaluar a una persona porque se le consideraría como objeto. Mientras que en la tercera fuerza no,
Es meramente el problema de la persona lo que se trata como tal y solo con él. La logoterapia es una teoría creada por Viktor Frankl. Él la creó a partir de su experiencia como prisionero en el Holocausto. Su teoría propone la búsqueda del sentido existencial en la vida como la motivación principal del ser humano. Él propone que hay 3 dimensiones del ser humano, que es lo somático, lo espiritual y lo mental. Menciona que cuando hay una debilidad en la parte espiritual, la persona comienza a tener síntomas psicológicos. Entonces él también menciona que los trastornos mentales dependen mucho cómo le vamos dando significado al sufrimiento. A partir de eso vamos creando síntomas. Entonces él en toda su teoría propone la búsqueda del sentido de la vida a partir de un vacío existencial. Es con lo que trabaja principalmente. El diálogo socrático, la desreflexión, la intención paradójica y la confrontación. Fin. El psicodrama es una forma de psicoterapia que consiste en la representación por parte del sujeto a modo de dramatización de acontecimientos reales o imaginarios del pasado o del futuro. Esto para experimentarlos al máximo como si se estuviera pasando en el presente. El psicodrama no solamente se utiliza para terapias de grupo, también se puede utilizar para terapias individuales o terapias de pareja. Sus principales funcionalidades son para la pedagogía, para psicoterapia, para crecimiento personal, autoconocimiento, desarrollo personal. Jacob Levi Moreno nació en 1889 en Bucarest, en Rumania. Los orígenes del psicodrama se basan cuando Moreno, en los bosques de Viena, trabajó con los niños y los hacía dramatizar sobre personajes, animales o personas. Ya cuando estaba en Estados Unidos, pues él trabajó con teatro espontáneo. Hablar un poquito sobre los instrumentos. El método psicodramático se sirve principalmente de 5 instrumentos. Se los voy a mencionar ligeramente y después se los voy a explicar un poquito más. Nos habla sobre el escenario, sobre el protagonista, sobre el director terapéutico, sobre los egos auxiliares y sobre el público. El escenario es el lugar en el que se hace la dramatización. El protagonista es el paciente o el paciente es el principal actor. Después está el director terapéutico. Este tiene 3 funciones: de director, de terapeuta y de analista. Después están los egos auxiliares. Aquí ellos actúan otras personas que quieren representar el protagonista o el paciente. Después está el público, que el público es un gran observador y un muy importante participante. El objetivo del psicodrama es desarrollar y potencializar la capacidad de espontaneidad y la creatividad que todas las personas tenemos. La espontaneidad es un término muy importante para el psicodrama, puesto que su creador Moreno la definió como la capacidad de dar respuestas nuevas a situaciones comunes o conocidas. También la grupalidad es un término importante en esto, pues en esta se da el grupo le devuelve al protagonista como ideas o conocimientos. La psicología de la Gestalt, también psicología de la forma o psicología de la configuración, es una corriente de la psicología moderna, surgida en Alemania a principios del siglo XX. Los principios de la psicología de la Gestalt en cuanto a la percepción son aplicados para explicar cómo el hombre se siente a sí mismo, a los demás y a su medio. De acuerdo a la terapia Gestalt, el ser humano vive o siente sus percepciones, necesidades,
pensamientos y emociones como procesos en formación y destrucción. El organismo humano, como totalidad, está compuesto de partes que funcionan como una unidad, que viene siendo la persona. En términos gestálticos, la personalidad no es únicamente la suma total de las acciones e interacciones entre lo psíquico y lo somático, sino que se manifiesta por los patrones de conducta habituales del individuo y expresa las necesidades y deseos individuales. Algunos leyes o principios de la Gestalt son el principio de la semejanza, donde la mente agrupa los elementos similares en una entidad. El principio de la proximidad, que habla del agrupamiento parcial o secuencial de elementos que lleva a cabo la mente, con base en la distancia. Principio de dirección común, que implica que los elementos que parece construir un patrón o un flujo en la misma dirección se percibe como una figura. El principio de la relación figura-fondo establece el hecho de que el cerebro no puede interpretar un objeto como figura o fondo al mismo tiempo. Según la experiencia previa y los intereses del observador, aparecerá en su mente un elemento como figura y el otro como el fondo de la figura o viceversa. Principio de cierre. Las líneas que circundan una superficie se captan en igualdad de circunstancias más fácil como unidad o como figura, en comparación con aquellas otras que se unen entre sí.